Sin duda, para poder arribar a reflexionar sobre la Constitución y la conmemoración es entender qué es una Constitución. Muy buena pregunta. Lo primero que podemos decir, la Constitución es el conjunto de leyes o el conjunto legal básico, piramidal, para el entramado legal de todo Estado. No hay una ley que dependa de la nada, sino que su base fundamental, su procedencia viene de la Constitución. La Constitución es entonces el conjunto de normas que van a regular tanto a la sociedad como al gobierno. Y es importante distinguir en la sociedad los derechos civiles, los derechos económicos, las obligaciones económicas, las obligaciones políticas de los habitantes y de los ciudadanos. Una constitución es resultado de una cultura política de su tiempo. Puede proyectar a futuro, puede proyectar para el momento, pero es la base normativa de toda sociedad. Toda ley, absolutamente toda ley, debe proceder desde la Constitución. La Constitución, como bien lo dice, la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas, fue elaborada por un Congreso Constituyente que debió realizar su propio trabajo como constitucional y como constituyente. Son dos figuras diferentes. En este caso, comenzó a normar la sociedad que al mismo tiempo tenía que irse emparejando con la redacción de la Constitución. Los antecedentes es cuando, por supuesto, ocurre la independencia de México. Tenemos una transición en México de el periodo colonial a la propiamente construcción del Estado republicano en México, que es la monarquía o el imperio de don Agustín de Iturbide. Luego, con la caída o el derrocamiento del emperador Iturbide, vino conatos de diáspora, conatos de rebelión en todo el país. Había, por supuesto, quienes mantenían su idea de sostener una monarquía, pero también había quienes deseaban una república. Son dos figuras de gobierno, opuestas y complementarias en algunos aspectos. Zacatecas, la Diputación de Zacatecas se alió con la Diputación de Jalisco, que tienen como antecedente de unidad dos elementos fundamentales. Es una jurisdicción distinta a la Nueva España. Esto es muy importante, que ya configuraba una unidad político-administrativa y judicial. Pero luego, en este conato de rebelión, enviaron desde la Ciudad de México a un ejército, una fuerza del ejército, para controlar la rebelión de un gobierno que se prefiguraba centralista. Zacatecas y Jalisco contuvieron al ejército en Lagos. Se hizo un tratado político de que en efecto se pasaba ya no se extinguía el imperio, pero se pasaba a la república, pero la república que se deseaba era federal. Es decir, esto es importante, porque este es el antecedente inmediato, bien hecho, para entender por qué hay una constitución en Zacatecas, y no es solamente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Allí se trató de que fuera una república federal, y por lo tanto, cada provincia iba a expedir su normatividad conforme a sus propios intereses. Y entonces la Diputación de Zacatecas, una vez revisado y aprobado los tratados de Lagos, donde interviene Jalisco y algunos personajes políticos de la Ciudad de México, pasa de ser diputación a convocar al Congreso Constituyente y elige a un conjunto de diputados, 11 diputados, 3 suplentes, los elige para que inicien en octubre de 1823, inicien la elaboración de la Constitución
política del estado de Zacatecas. 1823. Los antecedentes entonces son políticos, es la defensa de los intereses económicos, la concepción política de los grupos políticos que entonces comenzaban a dominar en Zacatecas. La Constitución es resultado del trabajo, de la concepción del trabajo y la concepción política de quienes estudiaron en Guadalajara, seminario o universidad, y quienes estudiaron en la Ciudad de México, seminario, universidad y el Colegio de San Ildefonso. El Congreso Constituyente de Zacatecas fue elegido de manera indirecta, porque quienes lo seleccionaron fue la Diputación Provincial, admitiendo quienes eran hombres con palabras de ellos probos, honrados, con distinción de ciudadanos, es decir, que la vecindad, los vecinos, las comunidades lo reconocieran como principales y sobre todo doctos de doctor, versados en lo que iban a hacer. En ese caso eligieron 11 diputados, no terminaron esos 11 diputados, llegaron otros 2 suplentes, los sustituyeron, pero eran hombres que venían de los ayuntamientos constituyentes, eran hombres preparados, insistiré, eran comerciantes de la ciudad de Zacatecas reconocidos. Es decir, no llegó ningún anónimo de la masa, ninguna gente del pueblo llegó. Llegaron abogados, llegó un sacerdote, para entonces se permitía, llegó un médico al Congreso. Citaré los nombres porque vale la pena decir mi calle, mi escuela, o por lo menos los hombres que hicieron la Constitución de Zacatecas son estos. Diré los nombres. Es Juan Román, el sacerdote Mariano Fuentes de Sierra, el abogado Eusebio Gutiérrez de Velasco, Juan Francisco de Arrieta, que era un hombre muy versado en leyes de Hacienda, Ignacio Gutiérrez de Velasco, hermano de Eusebio, Pedro Ramírez, que era el médico, Juan Bautista Martínez, Domingo Velázquez, que fue quien estudió en la Ciudad de México, y es un hombre que estuvo absolutamente en todas las posiciones, regidor, jefe político, etc. Juan Bautista de la Torre, Juan Miguel Díaz de León y Domingo del Castillo. Domingo del Castillo era un comerciante que tenía su local en lo que hoy es el Portal de Rosales. Le llamaban el Cajón, ahí en el Portal de Rosales. Estos hombres, primero hicieron una comisión para elaborar el proyecto. Entonces estuvieron ahí discutiendo, les hicieron una biblioteca especializada, estuvieron discutiendo. Cito 2 nombres de esa comisión: Domingo Velázquez y Pedro Ramírez. Luego, hicieron el proyecto, esperaron que llegara la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en octubre del 24, y a marchas forzadas entre octubre y enero concluyeron la Constitución. La Constitución, siendo un documento ya con escuela desde Cádiz y algunos precedentes en Estados Unidos y en Francia, y con la división de poderes ya establecido, primero fue el proyecto, luego fue sancionada y aprobado en el Congreso del Estado Constituyente, y luego, una vez sancionada, se pasó al gobernador para que éste la autorizara, la circulara y la publicara, y comenzara la vigencia. Le llamamos hoy, los abogados le llamamos, fuera promulgada, la firmara el gobernador. Se llamaba Pedro José López de Nava, el gobernador. Pero no es el gobernador, pese a que es el nombre que aparece, sino son los diputados quienes elaboran la Constitución. Esta Constitución de 1825 configuró una primera etapa que le llaman el confederalismo, el federalismo radical zacatecano. En términos generales, en términos de reconocimiento internacional, las pautas internacionales, es que configuró lo que ocurrió en otros lugares del mundo. Fue
que la formación del gobierno proviniera de una democracia indirecta y representativa. En la Constitución se estableció cómo debían ser elegidos el gobernador, los diputados, los ayuntamientos y los jefes políticos y otros funcionarios. Es decir, cómo iban a ser seleccionados los reconocidos. Y en este caso estableció primero que los ciudadanos fueran reconocidos como ciudadanos y luego que votaran de manera oral, porque no era secreta, era de manera oral, que manifestara quiénes eran los seleccionados en el ayuntamiento. Y luego en el ayuntamiento se pasaba a una junta distrital, que era una región, y se elegía al diputado. Y el gobernador, se juntaban los regidores y algunos personajes distinguidos de la localidad y hacían una terna de 2 o 3 individuos que mandaban al Congreso. Los magistrados eran nombrados a propuesta de diputados, etc. Es diferente siempre el poder judicial. Pero se configuró lo que es la democracia indirecta. El ciudadano comenzó a elegir a las autoridades de las localidades, donde existiera una junta municipal, un consejo o un ayuntamiento constitucional. Y ahí participaba. Entonces, la Constitución de 1825 no es un viejo documento por celebrar, sino el inicio de la democracia, el inicio formal, legal, de la democracia indirecta y representativa. Representativa porque provenía de las regiones. Pues nada, que bien vale la pena, como hace 200 años, bueno, en abril, 200 años, celebrar que Zacatecas existe y que debemos mantener una cultura cívica, civilizada y en pos del desarrollo económico y político y sobre todo preservar los derechos civiles de las personas.